¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, hoy estamos estudiando la carta de Colosenses, el capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 18. Hoy vamos a acabar la carta de Colosenses. Tiene 4 capítulos, pero están un poco largos. Ya hemos pasado, bueno, más que largos, tiene mucha revelación de Dios y ya hemos. Creo que la parte 6 de 4 capítulos hemos podido, Dios nos lo ha dividido en 6 partes. A ver, vamos a ver, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 partes. Esta es la séptima parte, creo. Entonces, pues bueno, gloria a Dios. Vamos a poder continuar con este estudio para darte un poquito de introducción a lo que es la carta de Colosenses. Te recuerdo que la carta de Colosenses casi todos los teólogos llegan a la misma conclusión que Pablo no escribió la carta, la carta, perdón, discúlpeme, que Pablo escribió la carta y segundo, que Pablo no fundó la iglesia de Colosenses. La iglesia de Colosenses fue fundada por Epafras, un colaborador de Pablo. Se cree que la iglesia de Colosenses fue fundada cuando Pablo andaba por Efeso y sus seguidores empezaron a multiplicarse y uno de ellos era Epafras, uno de sus discípulos. Y ese discípulo fue y fundó la iglesia de Colosenses. Pero ese discípulo de Pablo, no crean que solamente fundó la iglesia y se alejó de Pablo, no, ese discípulo fundó la iglesia y a Pablo lo tenía como, lo tenía como su maestro. Entonces, Epafras iba muy seguido a visitar a Pablo en donde quiera que estuviera. Y es por eso que Pablo le manda esta carta a Epafras, porque Epafras fue a visitarlo y le dijo algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Colosenses y que él no sabía cómo lidiar con ellas. Entonces, Pablo les enseña a los colosenses una serie de cosas. Vamos a recordar que la principal, eh, vamos a recordar que la principal, nomás me recuerdas cuando queden 5 minutos para la hora, por favor, Alma, se me olvidó. Vamos a recordar que la principal problema que estaban pasando los de Colosenses eran dos. Uno, el pensamiento que se estaba viniendo de judaísmo, es decir, los judíos que en cierta manera habían, digámoslo, abrazado un poco el cristianismo, pero aún querían seguir viviendo bajo sus doctrinas o leyes mosaicas que decían, sí, sí, reconozco a Jesús, pero necesitamos también la ley mosaicas. Entonces, si se acuerdan en otras cartas como la de Gálatas, Pablo habla acerca de esos asuntos, que si nosotros queremos cumplir la ley, pues de Cristo nos hemos alejado. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces, ese tipo de pensamientos que estaban llegando a la iglesia, porque no veían, digámoslo, una figura fuerte, veían Epafras, un líder, pero no una figura fuerte o eminente como lo era Pablo, como lo era Cefas o Pedro, como lo era Apolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas querían invadir a la iglesia de Colosenses con sus pensamientos judíos, ¿ok? Entonces tenían ese problema. El segundo problema que la iglesia tenía es que estaba enfrentando también una corriente de pensamientos gnósticos. Acuérdense, la palabra gnóstico quiere decir de conocimiento. La palabra agnóstico quiere decir pues que no cree en algo, ¿verdad? Perdón, agnóstico quiere decir sé que existe un Dios, pero si existe no lo conozco o creo que existe un poder superior, pero si existe o no, me da igual, ¿ok? Eso es agnóstico. No lo creo, puedo creerlo, estoy en medio, eso se llama agnóstico. Gnóstico es una persona con conocimiento. Entonces los gnósticos venía una filosofía gnóstica del Oriente, donde, digámoslo, venían con nuevos pensamientos y decían que ellos tenían el secreto que nadie más tenía.
¿Y eso es a qué te recuerda hoy en día? Bueno, la nueva era, la nueva religión que está saliendo hoy en día o que ya salió y que muchos la practican, la nueva era, todas esas personas que practican el yoga, no como un ejercicio, aunque el yoga es malo que sea como ejercicio, pero aquellas personas que practican el yoga, aquellas personas que están en la numerología, que están en lo de los cuarzos, que están en todo ese tipo de con los ángeles y astrales y todo ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de conocimiento es el gnóstico, que creen tener un entendimiento superior y son filosofías orientales que empezaron a invadir en Colosas. Entonces imagínate, Epafras funda la iglesia hablándoles de Cristo. De repente unos judíos cristianos llegan y les están obligando a judaizar y les están diciendo que se deben de judaizar y por qué esto y por qué aquello y lo otro. Y lo llegan también otros por otro lado y les empiezan a hablar y decir, sí, mira, el cristianismo... Cristo, está bien lo que tú estás diciendo, pero déjame decirte que hay todavía más información más arriba de Cristo que necesitas conocerla. Y por eso Pablo toca estos puntos. El primer punto que toca Pablo en el capítulo 1, bueno, primero los saludo a todos los colosenses, ora por ellos. ¿Por qué Pablo ora por ellos? Pablo ora por ellos del versículo 9 en adelante porque él dice, yo quiero que Dios les dé un espíritu de poder, de amor y de sabiduría para que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo, no deben buscar otro conocimiento fuera de Cristo, no deben de buscar un conocimiento oculto o superior a entre comillas, superior a Cristo, ni tampoco deben crecer en el conocimiento de la ley judaica o judía. Mosaica, perdón. Deben de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, ¿ok? Eso es lo que Pablo trata. Después, en la segunda parte del capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, Pablo se enfoca en exaltar que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios, Pablo se enfoca en que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Es decir, Pablo se enfoca en Efesios en decir quiénes somos en Cristo. Aquí en Colosense se enfoca Pablo en decir quién es Cristo. Y termina diciendo Pablo en este capítulo que Cristo está por encima de todo principado y potestad y autoridad que se nombra. ¿Eso qué quiere decir? Que mata todo el conocimiento gnóstico que estaba entrando y que estaba diciendo que hay conocimiento superior al de Cristo que ustedes no conocen y que yo se los vengo a traer. Eso es lo que estaban diciendo las personas que estaban entrando con ese pensamiento, ¿verdad? Entonces los cristianos que estaban en Colosas estaban como que diciendo, bueno, si hay otro poder, pues que si hay más información, pues que nos lo digan. Y Pablo le está diciendo, no, no hay más. Cristo es el tope de todo. Cristo es la cabeza de todo, de principados, de potestades y de todo. Después, en el capítulo 2, termina diciendo Pablo en el versículo 6 y 7, dice que nosotros los cristianos, pero sobre todo los colosenses, que deben de estar arraigados y fundamentados en una sola cosa, que en el conocimiento de Cristo Jesús. No hay más. Toda la sabiduría y todo lo que tú y yo debemos de conocer se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, si todo el conocimiento y toda la sabiduría se encuentra en Cristo Jesús, ¿por qué estás buscando en otros lados? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los de Colosenses. No se traguen el cuento de lo que le están diciendo los gnósticos y diciendo que hay un conocimiento superior al de Cristo, porque no lo hay. Ustedes enfóquense en crecer, en edificarse y sobre edificarse sobre el fundamento que es Cristo, ¿ok? Después, después del capítulo 2, lo que sigue el capítulo 2, Pablo nos enseña dos grandes verdades tan hermosas. El versículo 11 del capítulo 2 nos enseña que Cristo, cuando murió por nosotros, Él hizo una circuncisión no hecha a mano, sino que quitó el cuerpo pecaminoso de nosotros y lo echó fuera. Esto es una cosa que expliqué en su momento, por eso creo que va a ser la parte 1, 2, 3. Si no me equivoco, va a ser la parte 1, 2, 3, 4. La parte 4, puedes buscar la parte 4 del estudio de Colosenses y te vas a dar cuenta un poquito de toda la enseñanza que expliqué. Pero, ¿qué quiero decir? Bueno, en ese momento yo les expliqué y les digo que, ¿qué significa el versículo 11? Que Cristo quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso. Significa que antes teníamos un dispositivo para pecar,
pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, Cristo quitó el cuerpo pecaminoso y tú y yo ya no estamos esclavos del pecado, ¿ok? Porque antes, sin Cristo, yo tenía un dispositivo como, voy a poner como, vamos a suponer, como esto, era un dispositivo que estaba y que si yo lo tenía, me atraía como imán al pecado, ¿ok? Bueno, y no había nada que yo podía hacer. La Biblia nos enseña en Colosenses 2:11 que Cristo vino y quitó este cuerpo pecaminoso, este dispositivo, y lo echó fuera de nosotros. Esa fue la circuncisión que Cristo hizo, por eso somos nacidos de nuevo. Y les expliqué y les dije, y cuando si alguien te pregunta, pastor, pero yo todavía sigo pecando, sí, lógicamente seguimos pecando, porque la Biblia nos dice que somos un ser tripartita, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. El alma es la mente, las emociones y la voluntad, y el cuerpo es este. Y mientras estemos en este cuerpo ya probó las drogas, en mi caso, el sexo, ya probó el alcohol, entonces quiere más de eso. Ah, pero usted me dijo que ya no tenemos el cuerpo pecaminoso. Sí, ya no tenemos, ya no lo podemos obedecer. Por eso Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio y nos ha quitado el cuerpo pecaminoso. ¿Y por qué todavía seguimos pecando? Porque la Biblia nos enseña que nuestra alma no ha sido salva. Nuestra alma se va renovando. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Presentemos nuestro cuerpo delante de Dios como sacrificio agradable y renovados nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que renovar mi mente, porque si no renuevo mi mente, yo puedo ver y veo un dinero que está ahí en un lugar y puedo decir, ah, pues déjame, me lo agarro, porque pues, no es de nadie, es mío. Pero no, la Biblia nos enseña no robaréis. Si va una mujer muy guapa por ahí y uno viene en sus pensamientos y empieza a pensar cosas que no son sexosas con esta mujer, eso es pecado. ¿Sí me explico? Ahora, no lo hace uno porque tenga el dispositivo para pecar, sino porque mi mente no ha sido renovada y mi cuerpo no ha sido sujetado. Pero si yo soy un cristiano maduro en Cristo Jesús, entonces Cristo ya me quitó ese dispositivo para pecar y yo puedo llevar sujeto esos pensamientos, echarlos fuera de mí y sujetar a mi cuerpo para que no haga lo que él quiere, sino lo que el Espíritu Santo quiere, ¿ok? La otra gran verdad que es tremenda, el versículo 15, me gustaría que lo vean en otras Biblias, dice que Cristo Jesús humilló a Satanás. No solamente lo venció, lo humilló en su desfile victorioso. Es decir, no hay nada que Satanás pueda hacerte, tocarte, Satanás ya está derrotado y no solamente eso, sino que lo humilló en su desfile victorioso, que lo vieron miles y millones de ángeles, lo vieron y que traía a Satanás, así viene la palabra, encuerado y desnudo de todas sus armas y de todo su poder, y Satanás venía avergonzado junto con sus secuaces, los traía Jesús encadenado en un desfile victorioso, donde todos los ángeles coreaban la victoria de Cristo y la humillación de Satanás. Qué hermoso versículo. Somos una iglesia triunfante, ¿ok? Pero bueno, después, en el capítulo 3, Pablo nos enseña que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y nos enseña que tenemos una vida nueva y una vida antigua que ya dejamos, que vivamos en la vida nueva, ¿ok? Bueno, ahora vamos al versículo 18, que es donde nos quedamos y vamos a empezar la parte, creo que la parte 7 de Colosenses y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que nos permites enseñar tu palabra, que nos permites hablar de ella y que nos permites conocerte un poco más. Te pido que tu Espíritu Santo nos revele claramente esta gran verdad y nos enseñe las cuatro verdades principales. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida. Espíritu Santo, háblanos, guíanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 18, el título de mi Biblia en el capítulo 3, perdón, capítulo 3 de Colosenses, versículo 18, dice deberes sociales de la nueva vida. Es decir, todo cristiano tiene un deber social. Al venir a Cristo Jesús, muchas personas pensamos que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo privado, que mientras no en público, no, muchas personas, ¿cómo lo puedo explicar? Ok, muchas personas piensan que el cristianismo es algo privado, de tu casa para adentro, que es tuyo muy personal. Y déjame decirte que el cristianismo no es tuyo ni personal. El cristianismo lo tienes que practicar dentro de tu vida privada para exponerlo en la vida pública. Es decir, tú y yo tenemos que
aprender a hacer ejercicios de piedad. ¿Qué son ejercicios de piedad? Ejercicios de piedad es aprender nuestra comunicación vertical con Dios, es decir, aprender a tener esa comunión directa con el Padre. ¿Cómo la podemos tener? Por medio de la oración y por medio de la lectura. Entonces, la piedad, los ejercicios de la piedad, es verdaderamente buscar cómo tener una relación más profunda con Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios y buscándolo a través de la oración, ¿ok? Pero esa es mi vida privada, porque tú lo tienes que buscar en lo privado. Ahora, nuestro cristianismo no solamente es privado, nuestro cristianismo tiene que ser público. Y al hacer nuestro cristianismo público, tenemos deberes sociales ante la sociedad, lógicamente. Entonces, si tenemos deberes sociales, es decir, yo no puedo decir que soy cristiano y tratar bien a mi esposa fuera de la casa y maltratarla dentro de mi casa. ¿Me está explicando? Si yo soy cristiano dentro y fuera de mi casa. Yo tampoco puedo tratar bien a mi esposa dentro de la casa y maltratar a mi esposa fuera de la casa. ¿Sí me explico? Bueno, por allá vamos. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, en Efesios dice, están sujetas en todo a nuestro Señor. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Usted como mujer tiene que estar sujeta en todo a su marido? Lo más probable es que usted me va a decir, sí, pastor, porque la Biblia lo dice. No. Si usted lee un versículo fuera de su contexto sin tener el entendimiento completo del estudio de lo que es sujeción de acuerdo a Dios, usted va a llegar a la interpretación errónea de que usted va a estar sujeta a su marido en todo. Es decir, si usted es cristiana y su marido no es cristiano, o su marido puede ser cristiano pero con poco conocimiento y usted va a tener un hijo y él te dice, aborta, usted le va a obedecer en todo porque usted tiene que estar sujeto a él, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿qué significa que las mujeres estén sujetas en todo al hombre? En todo lo aquello que agrada al Señor. Fíjate lo que dice el versículo 18, versículo 1, perdón, capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, lo que conviene en Cristo, no lo que le conviene a tu marido, no lo que le conviene a tu marido que tal vez le falta entendimiento, conocimiento o tal vez ni es cristiano. Quiero que se lo graben muy bien, porque si usted es una mujer y usted se deja maltratar, ya sea verbalmente o físicamente, por un hombre, aunque sea cristiano su marido, déjeme decirle que su marido está fallando y usted también. ¿Por qué usted también está fallando como mujer? Porque usted se está dejando golpear y maltratar por un hombre que se dice ser cristiano. Pero, pastor, la palabra de Dios dice que me sujeta a mi marido. Acuérdese, en todo lo que conviene el Señor. ¿Conviene en el Señor que la maltrate? No, ¿verdad? ¿Conviene en el Señor que la ame conforme Cristo o como Cristo amó a la iglesia? Sí. Entonces, ¿está entendiendo la diferencia? ¿Está comprendiendo la diferencia? Usted como mujer no debe permitir que ningún hombre la maltrate, la toque, la humille sin su consentimiento. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está entendiendo? Bueno, entonces, la mujer, pero también es cierto. Vamos a suponer que usted es una mujer donde su marido no le golpea ni le hace nada malo y es un buen marido. Ahora usted es la brava. Vamos a suponer que su marido quiere tomar una decisión, la consulta con usted y su marido dice A y usted dice B, ¿ok? Y su marido después de orar con Dios dice, ¿sabes qué? Me voy a ir por el A. Y si usted se enoja y le dice, no, es que estás bien tonto, no puedes hacer eso porque te estoy diciendo que te vayas por el B, usted está haciendo mal, porque no se está sujetando a su marido, porque su marido es la cabeza del hogar. Dios ha implementado eso. Entonces, usted tiene que apoyar la decisión de su marido siempre y cuando sea una decisión dentro del Señor, ¿ok? Si usted es de las mujeres que su marido escogió A y resultó que era B como usted quería y después le dice a su marido, ya ves, te lo dije, eres un bueno para nada, ¿sí me explico? Usted también está cayendo en lo que dice Proverbios, que es una mujer fastidiosa y que es mejor estar en una casa con 1000 goteras que con una mujer que le gusta pelear. ¿Está entendiendo? Bueno, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Está entendiendo este versículo de profundidad? Se lo estoy diciendo también a usted que está soltera, porque si usted está soltera, usted tiene que aprender, tal vez por eso está soltera, porque no ha aprendido a sujetarse.
A lo mejor usted no ha aprendido tampoco a respetar, honrar a sus padres, ahorita que está soltera. Bueno, pues vamos a seguirle para que ver qué dice la Biblia. Versículo 19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas áspero con ella. ¿Se da cuenta que la mujer tiene que sujetarse al marido, pero el marido tiene que amar a su esposa? No hay mayor admiración que la de una mujer que verdaderamente está viendo cómo se entrega ese hombre por esa mujer. Y por entrega no estoy diciendo que hace las cosas por pasión. Estoy diciendo que ese hombre, cómo le hace tanto bien a usted. Se mata trabajando por usted, le ayuda en todo, le ayuda a crecer en Cristo, le compra sus cosas, le da seguridad en la casa, le ayuda con todo lo que hace, etcétera, etcétera, y la apoya cuando usted lo necesita. Bueno, ¿está comprendiendo? Dice la Biblia ahí, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. La Biblia nos demanda que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Nunca he escuchado que la mujer tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, porque el mayor amor para un hombre es que la mujer lo respete y lo valore. Usted le puede preguntar a cualquier hombre y no hay hombre que no valore el respeto de una mujer y el valor que esa mujer le da a ese hombre al respetarlo. ¿Me está comprendiendo? Te respeto no por lo que vales, te respeto por cómo me tratas. Primero, porque estás en el Señor. Segundo, por cómo me tratas a mí y a mis hijos. Te respeto por lo que haces por mí y mis hijos. Te valoro por el tipo de persona que pones siempre en primer lugar a Dios y a tu familia. ¿Se está comprendiendo ese valor? ¿Está entendiendo ahora sí el valor? Bueno, cuando esa mujer le da ese valor a ese hombre se siente útil, porque el hombre fue hecho para proteger. El hombre fue hecho para proveer y proteger. La mujer no fue hecha para proveer ni proteger, por eso los pensamientos feministas son malos. Una mujer fue hecha para atender el hogar, para cuidar a su marido. Lea Proverbios 31. Fue hecha también para pensar conjunto el marido y ayudarlo a traer ganancias extras y hacer muchas cosas en conjunto. ¿Me está comprendiendo? Bueno, entonces, dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no y no seas ásperos con ellas. ¿Por qué la palabra nos menciona que el marido no debe ser áspero con ella? Sencillo, que los hombres. Las mujeres son más almáticas, el hombre es más carne. ¿Qué quiere decir eso? Los dos somos espirituales. Por eso no hay un hombre más espiritual, una mujer más espiritual. La única forma que yo sea más espiritual que mi pareja es que yo busque más de Dios. Esa es la única forma, pero ella también lo puede hacer. Pero Dios hizo a las mujeres más almáticas. Las mujeres tienen más voluntad, las mujeres tienen más sentimientos y las mujeres tienen eso, que son más sensibles. ¿Ok? Bueno, el hombre, por el otro lado, es un poco más carnal. Es decir, se lo voy a platicar de un modo. A un hombre, su esposa puede pasar desnuda y el hombre le dan ganas de tener relaciones sexuales con ella. Si un hombre pasa desnudo delante de su esposa, a la esposa no le van a dar ganas. Pero si ese hombre logra conectar con la mujer en el mundo almático, es decir, en la mente, las emociones, la mujer va a desear a su esposo. ¿Me comprende ahí lo que le estoy diciendo? Simplemente fue un ejercicio, perdón, un ejemplo para que usted pueda comprender eso. Al tener eso, el hombre puede ser muy áspero con la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es más carnal. Nosotros no nos enfocamos tanto en tantas cosas sentimentales y eso puede ser áspero para la vida de las mujeres. Como hombres, nosotros debemos de aprender y meternos en cursos de cómo estudiar la vida de la mujer. Es decir, yo tengo que prepararme y buscar cursos de qué le pasa a una mujer cuando está ovulando, cuando está en menstruación, qué le pasa a una mujer cuando está en su periodo, cuando está embarazada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos cambios hormonales que hay, yo puedo ser muy áspero y no puedo entenderlos. Pero cuando una persona logra entender qué le pasa a esa mujer y por qué ocurren esos cambios, entonces ya queda en mí si soy áspero o no. Entonces ya tengo que comprender y decir, ella está en sus días ahorita, mejor ni me aparezco en la casa, le hablo, le digo mi vida, ¿qué quieres que te lleve? Le preparo la cena, la comida. Si usted en mi vida no quiere que esté todo el día, no me estoy, me llevo a los niños a pasear por ahí para que ella esté a gusto y tranquila. ¿Por qué?
porque usted está entendiendo a su mujer. Pero ¿qué pasa si usted llega a la casa y usted llega a la casa como típico hombre, que a veces no entendemos a las mujeres y al pasar la mujer con esos cambios hormonales, necesita un abrazo y usted no le dio todo el abrazo porque anda pensando en el trabajo y esto y que el otro, y le va ni fu ni fa y se sale, y la mujer se siente como que a este ni le importo, etcétera, etcétera? ¿Me está comprendiendo? Podemos ser ásperos, pero por eso la palabra de Dios nos enseña, hombres, maridos, no ser ásperos, amar a vuestras mujeres. Y dice, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. ¿Te das cuenta? La mujer tiene un deber y ese deber es sujetarse al hombre, pero el hombre tiene un deber, amar a su mujer y no ser áspero con ella. De hecho, la Biblia en Pedro nos enseña que si nosotros somos ásperos con nuestras mujeres, las oraciones del padre de familia no son contestadas. ¿Está entendiendo la importancia que Dios nos da como pareja? Por eso, usted como mujer debe aprender a sujetarse como a su marido y su marido tiene que aprender a amarla como Cristo amó a la iglesia. Difícil tarea nos ha dejado Dios en el matrimonio, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, yo les digo, mejor no se casen, pero si se quieren casar, allá ustedes, dijo el apóstol Pablo. Versículo 20. Hijos. Ya nos habla a todos los hijos. ¿Usted es hijo? Sí, aunque ya esté casada, sí, pero también está hablando a nuestros hijos, pero también estamos hablando a nosotros que somos hijos. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Otra vez viene la palabra en todo. Entonces, ¿yo debo obedecer a mi papá en todo? No. Usted debe obedecer a su papá y a su mamá en todo lo que es agradable en el Señor, no en todo lo que ellos piensan. ¿Qué pasa si su papá tiene pensamientos, este, eh, liberales? ¿Qué tal si su papá tiene pensamientos contrarios a la palabra de Dios? ¿Usted lo va a obedecer? ¿Verdad que no? Bueno, ¿me está comprendiendo? Dice la Biblia, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Vuelvo a repetir, en todo lo que aquello que agrada en el Señor, porque esto agrada al Señor. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como hijos? Usted y yo como hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, obedeciéndolos. No hay mayor honra que obedecer a tu padre. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿qué es honrar a tu padre? Es pasar tiempo con ellos, es obedecerlos. Mira, te voy a poner un claro ejemplo. Mi papá vive en Guadalajara, mi papá tiene 78, 79 años, ya casi no se le escucha muy bien la voz, 79 años creo, no se le escucha, arrastra mucho el paladar, sufrió una embolia hace como 15 años, entonces un principio de embolia, perdón, y arrastra mucho la lengua y batalla mucho para hablar. Entonces hay veces que él me habla y que tan pronto me habla y ya no le entiendo y le digo, ¿sabes qué, papá? Bueno, ahí luego nos vemos, bye. Hasta que Dios me habló y me dijo, Adrián, no estás honrando a tu papá. Y yo, tienes razón. Desde ese tiempo que me habla mi papá, procuro platicar con él, procuro entenderle. Si estoy ocupado algo, le digo, papá, ahorita te marco, le cuelgo, tan pronto me desocupo, le vuelvo a marcar, ¿cómo estás, papá? Y todo eso. Honrar a tu papá es aprender a pasar tiempo con ellos. Amén. Bueno, honrar a tu papá es también obedecerlos en todo que aquello que agrada al Señor. Hoy en día he visto muchas personas de mi edad peleando con sus padres porque, no, es que él ya está viejo y tiene otras ideas esto. ¿Y a ti qué? ¿Sí me explico? ¿A nosotros qué? Dios nos manda a obedecerlos. Tenemos que aprender a obedecerlos por más anticuadas y cosas que sean sus ideas. Si las ideas y lo que está pensando está dentro del Señor, usted tiene que obedecer a su papá. ¿Me está comprendiendo? Bueno, versículo 21. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Difícil tarea también nos ha dado nuestro Dios. No exasperáis a nuestros hijos, Si usted tiene hijos adolescentes como yo, que tengo uno, a lo mejor usted dice, sí, pero no dijo adolescentes. No, está diciendo los hijos. Qué bueno que Dios no dijo a los niños, dijo a los hijos. Los niños son difíciles, los adolescentes son difíciles. Pero bueno, difícil tarea tenemos que aprender a no nosotros exasperarlos para que no se desalienten. La pregunta es que para que no se desalienten en qué. Ellos están como esponja captando el modelo que nosotros le estamos enseñando de padre. Y si nosotros les enseñamos un mal modelo de padre donde siempre lo estamos señalando, regañando y nalgueando y por todo, los vamos a desanimar a que vengan a la fe en Cristo Jesús. Los vamos a desanimar a que sigan buscando el Señor.
Pero si ellos ven que yo honro a Dios, honrando a su mamá, honrando a mis papás y ayudándolos a ellos, claro, los tengo que corregir cuando ellos hacen algo malo, lógicamente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, he conocido muchos matrimonios donde el señor o la señora siempre está de malas y siempre están peleándose entre ellos y se desquitan con los niños o se desquitan con los adolescentes y lo que sea. No solamente golpeándolos, muchos sí los golpean, sino también gritándolos. ¿No le ha pasado a usted que como su hijo o su hija, usted pudo haber estado haciendo algo y su mamá le dice, ay, quítate para allá, eres un inútil? ¿Me está comprendiendo? Bueno, esto es lo que está diciendo aquí. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desanimen. Usted y yo tenemos que ser ejemplos de cristianos. Nuestra vida debe ser pública y privada como nos relacionamos con Dios. Tenemos un deber ante la sociedad y ese deber ante la sociedad es que la sociedad vea como yo tengo una relación vertical con Dios y una relación horizontal aquí en la tierra con mi esposa, con mis padres y con mis hijos. La forma en que yo trato a mi esposa, la forma en que yo trato o al esposo, la forma en que yo trato a mis hijos y la forma en que yo trato a mis padres tiene que ser un reflejo público que impacte a la sociedad. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué cree que hay tantas personas doble cara hoy en día en nuestra sociedad? ¿Por qué cree que hay políticos corruptos, políticos o empresarios que tienen mucho dinero, que tienen dos familias? ¿Por qué cree que hay mucho cantante también que tiene con uno y con otro, que tiene 1,000 hijos? ¿Por qué cree que hay tanta persona que tiene un poquito de dinero y anda con dos mujeres? ¿Sí me explico? Bueno, nuestra sociedad está perdida, pero no la sociedad del cristiano. Pero le pregunto una cosa sinceramente, ¿cuándo le han enseñado en su iglesia a hacer esto? ¿Cuándo le han enseñado verdaderamente a usted ser una mujer de Dios, una esposa de Dios? ¿Cuándo le enseñó a usted a ser un hombre de Dios, un buen esposo? Bueno, las iglesias hoy más que nada, en lugar de enseñar, se la pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Y confiesa con tu boca que tu esposa va a cambiar. Confiesa con tu boca y créelo en tu corazón que tu esposo va a cambiar y que tus hijos. Y ahí está uno confesando y nunca le han enseñado cómo. Yo no puedo confesar algo haciendo mal mi práctica cristiana. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo, por más que diga la Biblia, algo, hacer los principios mal. No puedo. Y eso es lo que se enseña en muchas iglesias. Y eso es misticismo. Misticismo es querer espiritualizar la vida con todo a pesar de los principios cristianos. Y eso no es de cristianos. Eso es misticismo, filosofías orientales que son las mismas que estaban invadiendo aquí al apóstol Pablo, perdón, a la iglesia colosenses. Y por eso el apóstol Pablo estaba desquitándolas de la mente de ellos. Por eso le está diciendo, traten bien a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Ustedes tienen que ser ejemplo. Ustedes tienen que ser ejemplo en su hogar, dentro de su hogar con ellos y fuera de su hogar con ellos. Todo el mundo tiene que saber que usted es cristiano por cómo trata a su cónyuge, a sus hijos y a sus padres. Gloria a Dios por eso. Versículo 22. El apóstol Pablo no solamente se quedó en el ámbito familiar, sino también en el ámbito laboral. Siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales. Otra vez la palabra en todo. ¿Yo debo obedecer en todo a mi patrón, a mi jefe? No, usted tiene que obedecer en todo aquello que es agradable a Dios. Si hay algo que mi patrón me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una factura ficticia por aquí, vamos a hacer esto y lo otro. ¿Sabe qué? Yo no participo en eso. Si mi jefe me está diciendo que eh, haga algo o que lo encubra de un robo que hicieron o lo que sea, etcétera, yo no puedo ser partícipe de eso. ¿Me está entendiendo? Es que me va a correr. Yo no. Siervos, obedecer en todo a nuestros amos terrenales, todo aquello que conviene al Señor. Versículo 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Te está diciendo el apóstol Pablo, ustedes que son siervos, no hagan todo por encimita, sino recorran la milla extra. Una vez, una persona cristiana
un empresario cristiano, y no fue el único, varios empresarios cristianos, les digo, oigan, pues qué bueno que ustedes son cristianos y tienen unas empresas muy padres, deberían de contratar más cristianos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Adrián, lo hemos intentado en el pasado. ¿Y sabes una cosa? Los cristianos que trabajan, no todos, pero de 10, 3 son buenos y los otros 7 son cristianos que se creen que tienen derechos y por ser cristianos que trabajan en una empresa cristiana con jefes cristianos, en lugar de dar el 100%, dan el 60 o el 70%. Trabajan más los que no son cristianos. Y yo les pregunté por qué era eso. Y me dice, porque el cristiano se siente con más derechos sobre otro cristiano. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No sean así. El apóstol Pablo te está diciendo, tú que eres cristiano y tienes un maestro, un jefe cristiano, trabaja mejor como para Dios, no como para que la gente te vea. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Si usted es trabajador, usted tiene que trabajar más. Y por trabajar más no me refiero con más trabajo, no me refiero tampoco quedándome más horas extras, no, me refiero a usted tiene que trabajar más con excelencia. Todo lo que usted haga, hágalo con excelencia. Yo recuerdo que tenía un jefe cuando salía a las 6 de la tarde en una empresa que trabajaba antes y siempre a las 5:45 me pedía algo que hiciera para que me quedara haciéndolo y acabar como a las 7 de la noche. Después de 3 veces le dije a mi jefe, jefe, le voy a decir una cosa. Yo tengo un horario de trabajo de 8 de la mañana o de 9 no recuerdo, a 6 de la tarde. ¿Ok? Usted me puede pedir todo lo que usted quiera en ese horario, pero después de las 6 yo me voy para mi casa. Y me dijo, no, Adrián, es que tú no estás acostumbrado a trabajar tanto y que eso y lo otro. No, sí estoy acostumbrado, pero amo a mi esposa, amo a mis hijos y tengo que ir a mi casa porque ellos me necesitan. Si yo paso aquí trabajando más tiempo, al rato ese dinero lo voy a pagar en la cárcel, con los psicólogos o en hospitales por descuidar a mi familia. Y eso no tiene precio. Así es que le dije, hágale como usted quiera. Yo aquí dentro del trabajo, de 8 o 9 de la mañana a 6 de la tarde, usted me puede pedir lo que usted quiera y yo lo voy a hacer dentro del horario de trabajo. Si es algo muy urgente, lo puedo hacer una vez de vez en cuando y no pasa nada. Pero usted me quiere tener todos los días de la semana aquí, pasar 1 hora y media más o 1 hora, eso no. Entonces, yo me mataba desde la mañana hasta antes de salir para hablar con mi jefe y decirle, jefe, ¿tiene algo nuevo esto que el otro? Démelo de una vez para irlo haciendo. Yo me adelantaba. Entonces, cuando yo me adelantaba y mi jefe me quería pedir algo, le decía, ya lo tengo, aquí está. Entonces mi jefe se quedaba sorprendido. ¿Qué pasó? En esa empresa me fueron promoviendo, gracias a Dios, el favor de Dios, pero también entender la excelencia con la que debemos de trabajar. Bueno. Ya le dejé claro un ejemplo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos, gloria a Dios, que la gloria es de Dios, porque Él me dio ese entendimiento, esa sabiduría en ese momento. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No hay que temer al jefe, sino a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se está dando cuenta? Quiero que entiendan una cosa. Fíjense, vamos a leer el versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiero que entiendan una cosa. ¿Se están dando cuenta cómo Dios está diciendo que servimos a Cristo Jesús? Quiero que este versículo 23, 24, quiero que lo lea otra vez. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Qué todo lo que hagáis? Bueno, todo. Pero aquí Pablo está refiriendo a usted con su esposo o su cónyuge, con su mujer o su mujer con su esposo. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Y cómo trata a sus trabajadores? ¿Ok? Bueno, ¿está entendiendo? Si yo entiendo lo que estos versículos dicen, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mi forma de tratar a mi esposa es una forma de servir a Cristo. La forma de usted tratar a su cónyuge es una forma de servir a Cristo. La forma de usted tratar a sus hijos es una forma de servir a Cristo. La forma de usted tratar a sus padres es una forma de servir a Cristo. La forma de usted tratar a sus empleados es
una forma de servir a Cristo. ¿Se está dando cuenta que su vida privada es una vida de adoración a Dios? No solamente en la privada, perdón, pública, no solamente en la privada cuando usted se sienta a leer la palabra de Dios y a orar, sino también cuando usted trata en públicamente a su esposa y a sus hijos y a sus empleados, usted está sirviendo a Dios. Quiero que se grabe eso, que todo lo que usted haga repercuta en servir a Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una vida pública con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres y con mi negocio o trabajo. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No sirvo a mi esposo o a mi esposa, no sirvo a mis hijos, no sirvo a mis padres, no sirvo a mi jefe, sirvo a Cristo por medio de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres y de mi jefe. Así es que valore su vida cotidiana pública, que su vida cotidiana pública es un olor fragante a Cristo. Si usted trata bien a su esposa, a sus hijos, a su cónyuge, bueno, a su cónyuge, perdón, a sus hijos, a sus padres y a sus trabajadores. ¿Está entendiendo? Bueno, qué bueno. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Ay, mamita, como decía mi pastor Duen Bemis. Ay, 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 decía él. Bueno, aquí viene la cosa, digámoslo, del otro lado de la moneda. Si yo no trato bien a mi esposa, si yo no trato bien a mis hijos, a mis padres y a mis trabajadores o colegas, lo que usted guste, yo estoy siendo injusto. Y si yo estoy siendo injusto, recibiré el pago de mi injusticia. ¿Se está dando cuenta por qué algunos cristianos no prosperan en la vida? ¿Se está dando cuenta por qué algunas personas cristianas, su matrimonio, su vida va de peor en peor? Porque no han aprendido a utilizar correctamente los principios de la palabra de Dios. ¿Qué le hace pensar que usted como padre puede seguir golpeando a sus hijos sin ninguna razón? No estoy diciendo que no los corrija, porque la Biblia sí habla de corregir a los niños con nalgadas. Pero si el niño no ha hecho nada y usted le maltrata porque anda malhumorada o malhumorado, si usted como hombre o como mujer maltrata a su cónyuge físicamente, emocionalmente o sexualmente, si usted maltrata a sus papás, porque a lo mejor sus papás dependen de usted y usted les da lo que quieran en lugar de ayudarlos, ¿me está comprendiendo? Si usted tiene un negocio y sigue explotando a sus trabajadores, pagándoles poco y exigiéndoles mucho, déjenme decirles que no es de cristiano tener un negocio, pagarles poco y exigirles mucho y que usted tenga una gran ganancia. Si usted tiene un negocio cristiano, usted debe ayudar a que sus personas conozcan a Cristo Jesús. Y tan pronto conozcan a Cristo Jesús, usted debe de ayudarlos a que lleguen pronto a sus casas, con el sustento diario que ellos necesitan para que progresen ellos y sus familias, pero que lleguen pronto a sus casas para pasar más tiempo con sus familias. Si usted como cristiano no está haciendo eso, déjeme decirle que usted necesita conocer a Cristo, porque tal vez no lo sea. O tal vez no conoce los principios de la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No me mando yo, me manda Cristo. ¿Está comprendiendo? Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, déjeme le digo algo. Usted son de las personas que ora poco, ora de vez en cuando, ora cuando lo necesita. Déjeme decirle que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted tiene que perseverar y tiene que mantenerse orando. Con esto no le estoy diciendo que va a pasar las 24 horas orando, pero si usted tiene tiempo, ore en la mañana, ore en la tarde y ore en la noche. Si usted vamos a suponer que usted tiene un día libre y sus hijos no están y lo que sea, usted manda y usted tiene un tiempo para usted,
Bueno, pase también un tiempo orando con Dios. Si usted no sabe cómo orar más de 10 o 15 minutos, tal vez usted necesita un discipulado bíblico para que usted crezca en la oración, o tal vez usted necesita aprender los temas que damos pastores o maestros como nosotros, cómo orar. Y cuando usted aprende cómo orar, usted se va a dar cuenta que puede orar por media hora, una hora, 2 horas. ¿Ven? Perseverar en la oración con acción de gracias. Usted pida creyendo que ya recibió y por eso le doy gracias a Dios, por quién es Él y su poder. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de que dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estamos presos. Es decir, no solamente ore usted por sus necesidades, no solamente ore usted por su círculo social o familiar, ore también por tantas personas que están predicando la palabra de Dios para que Dios les abra puertas, supla sus necesidades. Es una obligación como cristianos orar por la iglesia perseguida. Versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Hay que orar para que Dios les dé de nuevo a las personas, para que se paren a hablar en lugares hostiles. A usted tal vez le parece fácil hablar la palabra de Dios aquí, pero vayas a Nigeria, donde han salido las noticias que han matado más de 7,000 cristianos en lo que va del 2025. Le reto que usted se vaya a Nigeria y predique la palabra en la calle de Nigeria para ver cómo no lo quieren matar. Bueno, ellos necesitan de nuevo. Oremos por de nuevo por la iglesia de Nigeria. Oremos para que Dios les dé de nuevo y ellos enciendan ese fuego y salgan sabiendo que me van a matar. Sí, puede ser, pero no voy a dejar de predicar a Cristo porque tengo un fuego tremendo. Y esa debe ser la misma actitud que usted debe tener aquí, en su lugar, en México, donde esté. Versículo 5, andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es aprender a ver la vida como Dios la diseñó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que aprender a ver la vida como Dios la diseñó para vivirla de esa manera y que la gente que esté sin Cristo pueda ver a Cristo en mí. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Todo lo que digamos, nosotros tenemos que hablarlo con la esperanza y el amor de lo que dice la palabra de Dios. Si nuestra palabra no va de acuerdo con Dios, entonces no está sazonada con sal. La sal es algo que ellos utilizaban, un mineral, un alimento, perdón, un mineral para preservar los alimentos en aquel entonces. Usted y yo queremos preservar las ideas, queremos que la gente cambie y que esos pensamientos retumben en la vida de otras personas. Bueno, empiece a hablar conforme a la palabra de Dios. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Ya la parte final de este capítulo 4, vamos a leerlo muy rápido porque Pablo habla acerca de saludos finales. Entonces dice, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, al cual he enviado vosotros por esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme a vuestros corazones. Versículo 9, con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo, todo lo que acá pasa, él os lo hará saber. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Fíjate, esto en Marcos es bien interesante. Tú puedes ver en el capítulo Hechos 15, versículo 36 en adelante, que Pablo empezaba y Bernabé empezaba en su segundo viaje misionero y Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo le dijo, no, yo no voy con Marcos. ¿Por qué? Y le dijo, porque él nos abandonó en nuestro primer viaje misionero y yo la verdad no quiero llevarlo. Dice la Biblia que hubo tal desacuerdo que se separó Bernabé y Pablo y cada quien tomó su rumbo. Bueno, esta carta de Colosenses se cree que fue escrita 12 años después de esa separación, ¿ok? Entonces ya pasaron 12 años, pero también la carta de Filemón habla acerca de Marcos también, de que Pablo dice que cómo le es útil, perdón, la carta de 2 de Timoteo dice que cómo le es útil a Marcos y cómo le fue útil a Pablo Marcos. Entonces,
La carta de segundo de Timoteo fue escrita hace unos 5 o 6 años antes a esa. Es decir, estamos viendo Colosenses, escrito 12 años después. Vamos a suponer que este es el punto donde Pablo se enojó y se separó de Bernabé y de Marcos. Pasaron 6 años y escribió la carta de 2 de Timoteo, donde él habla de qué tan útil Marcos es para él. Y ahorita, 6 años después de ahí, o 12 años del incidente, está volviéndolo a reafirmar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si Pablo tuvo sus diferencias con Marco y Bernabé, pero a pesar de sus diferencias, Pablo logró reconciliarse, amarlo, perdonarlo, porque ¿qué clase de persona Pablo sería hablándonos del amor y del perdón de Jesucristo si él mismo no perdonara a Marcos, ¿verdad? Pero bueno, Pablo lo amó, lo perdonó y no solamente eso, dijo, me es útil. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó con alguien y después lo perdonó y empezó a hablar bien de él? Yo conozco muchas personas que se enojan con alguien, después el otro dice, ok, ya lo perdono, así déjalo, ya lo perdono, pero nunca más hablan cosas buenas de esa persona. Hermanos, nosotros como hermanos, cuando usted perdona, usted verdaderamente ama y empieza a hablar lo bueno de la otra persona. Había una persona que solamente hablaba lo bueno de las personas y una vez fue a un funeral y en el funeral se murió una persona que era bien, bien mala y todo el mundo estaba atento de ellos porque todo el mundo pasaba y decía cosas y decía, no, este hombre qué bueno que se murió porque era una lacra para la sociedad, a mí me debía dinero, me golpeó. Y este hombre cuando iba a pasar al frente todo el mundo estaba atento porque a ver qué dice de este hombre porque no tiene nada bueno que decir. Y pasó unos minutos y se le observaba y se le quedaba viendo la cara. Hasta después de unos minutos voltea y voltea hacia el público y dice, tenía bonita sonrisa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, aunque todo lo malo que esa persona ve, siempre hay algo bueno que esa persona debe tener. Aprenda a decir lo bueno. Versículo 11. Y Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que quiere. Fíjense que estas oraciones son importantes. Cuando usted quiere orar por una iglesia o por una persona dentro de un cristiana, ore por esto, para que esté firme en Cristo, para que esté perfecto, vaya conocimiento. La perfección viene en conocer más y más de Cristo, porque la perfección es a través de Él. Y luego dice completos en todo lo que Dios quiere, es decir, que esté capacitado y que conozca la voluntad de Dios para hacer con excelencia la razón de su existencia. Versículo 13, porque de él doy testimonio que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Os saluda Lucas el médico, amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en casa. Con esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también sea leída la iglesia la odicense y que la Odisea la leáis también vosotros. Decir, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hoy Dios me permitió mandarle un mensaje a una persona con este versículo. Dios me dijo, esta persona se está desviando del llamado que yo le hice y dile este versículo y se lo mandé. Confío en Dios en que va a recapacitar. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Vamos a orar para terminar ahorita. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, porque nos permites escuchar tu palabra, poderla predicar, enseñar, y gracias por el tiempo que hemos pasado. Te pido que esta palabra se quede en nuestros corazones y nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos hable a lo largo de estos días para seguirla poniendo por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerle finalizar.